Y en esa grabadora digital, justo cuando entramos, hay una voz que dice, o nos parece a nosotros, que dice gracias por todo, pero además con un acento chileno increíble. No podía ser de nadie de los que estábamos allí. Humberstone, las salitreras de Chile, las abandonadas, ese lugar muerto. ¿Qué nos ocurrió a la entrada del teatro? Lugar en pleno desierto, completamente abandonado. Recordemos que solo vivían allí 2 personas. Y justo cuando entramos, sin nadie allí evidentemente, ni a kilómetros y kilómetros a la redonda, se graba algo en las grabadoras nuestras, en concreto la que tú llevabas. Sí, en ese momento no íbamos acompañados por ninguna persona chilena. En el pueblo no había absolutamente nadie más que nosotros, con lo cual, Iker, descartamos cualquier posibilidad de que se hubiera introducido en la grabadora una voz. Aquí nació la vida y aquí aún viven algunos misterios absolutamente maravillosos. Sumergirse en ellos va a ser una aventura. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Cumplimos 200 programas y lo hacemos gracias a su fidelidad, a su apoyo. Y una vez más tenemos que darles de todo corazón las gracias por permitirnos esta aventura, este rumbo, esta travesía. ¿Cómo celebrarlo? Pues con los mejores contenidos que podamos, como siempre cada semana hemos intentado hacer. Vean, dice la historia que Ptolomeo I, en la mítica Alejandría, creó el primer museo y lo hizo poniendo objetos sabedor de que iban a ser importantes para la historia, que había que recuperar cosas de otro tiempo, porque todavía irradiaban. Después, ya lo saben, museos de todo tipo, tanto que hemos decidido hacer un recorrido por los más extraños, por los más propios de nuestro programa. Carmen Porter y Santiago Camacho, a quienes les pido ya el paso, porque desde luego hay elementos, sombras, figuras que impresionan, que motivan. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo estoy un poco impresionado, felicidades a vosotros también, por supuesto, porque es un equipo muy grande el que está ahí atrás y el que está aquí con nosotros cada día, cada semana, el que ha conseguido que estos temas lleguen al gran público. Claro, algunos, como digo, son temas tan espinosos que... Mira, esto lo voy a dejar para luego, Santi, si te parece. Esto lo voy a dejar para luego porque es de lo más horrible que yo he conocido. Y hombre, esto no es que sea mucho más amable, es la imagen de la parca, la imagen de la muerte. Vamos a comenzar con el Museo del Gran Misterio. ¿Qué mayor misterio que el más allá? Bueno, pues Carmen, hay un museo dedicado a la muerte. Hay un museo en Hollywood que está dedicado a la muerte y que es muy reciente. Se inaugura en 1995, pero en un lugar que ya tenía historia y muy relacionada con la parca. Un lugar que había sido una antigua funeraria, una antigua morgue. O sea, esto no es atrezo, sino que realmente era un lugar donde habían pasado cosas. Realmente era un lugar donde el dolor estaba a flor de piel en otras épocas, donde muchos familiares habían velado a sus muertos, donde se habían hecho las embalsamaciones. Y fíjate, Iker, un lugar que al parecer ha quedado impregnado también de misterio, porque todavía hoy en día hay visitantes que aseguran ver a un personaje un tanto extraño que aparece por uno de los pasillos. Siempre le ven con un sombrero y con bigote, dicen que es un hombre muy alto y como vestido de época. Incluso algunos clientes, algunos visitantes le han dicho a los dueños que si era alguien disfrazado que hacía ver que era un enterrador de otra época. Y no es así, realmente ese personaje trabajó allí. Hay muchísima gente que le ha visto, el fantasma de un enterrador que no se separa de la morgue donde vivió. Bueno, una morgue, Estados Unidos, desde luego el país, la nación que más ha avanzado en el arte de contar cosas insólitas. Y como hizo Ptolomeo en su día, de saber que eso era importante para generaciones. Y estremecedor, porque en este museo podemos encontrarnos varias cosas físicas realmente impactantes, ¿no? Hay muchas cosas, además fíjate, se ha hecho bastante famoso y las mismas morgues y los mismos médicos ya donan su propio material, o sea que es material verdadero. Hay también algunas figuras de asesinos, por ejemplo, de Manson y la familia, los crímenes que cometieron, ¿verdad? Pues hay representaciones incluso de la secta de Heaven's Gate, que se quitaron 39 personas tomando barbitúricos y vodka. Porque y se esperaban puede ver a un ovni que venía tras el cometa Hale-Bopp. Eso es, y se puede ver la cama, la litera, donde uno de ellos está muerto. También, Iker, hay animales embalsamados.
La propia perrita chihuahua de los dueños es embalsamada y puesta allí. Es muy curioso, pero hay gente, Iker, que incluso se desmaya de ver tanta muerte, de ver tanta sangre. A algunos de los asesinos en serie más famosos eso les causa mucha impresión y se han desmayado. Bueno, en todos estos museos hemos elegido solo un puñado, es un viaje por el mundo, ha pasado en todos, ataques de pánico, de ansiedad, y viendo lo que viene no me extraña. A mí una de las criaturas más espantosas me ha parecido siempre la tenia o solitaria. Hay muchas leyendas sobre ella, muy desagradables. Algunas damas de alta alcurnia contaban que bueno, de alguna forma se inoculaban, ¿no?, de manera natural este extraño parásito que puede tener muchos metros de largo para adelgazar. Se han contado muchas historias, pero su propio aspecto, sideral casi en la cabeza con garfios, ese cuerpo serpentiforme, ha dado para mucha literatura. Lo que no podía concebir yo hasta ahora es que en Japón, donde si no, hay un museo, Santi, de estas criaturas. No solo la tenia, sino el extraño mundo de los vampiros reales, los parásitos. Pues sí, porque Japón desde luego es un sitio distinto y tiene un museo distinto. En Tokio, en el barrio de Naguro, 4 importantes parasitólogos japoneses decidieron aunar sus colecciones de especímenes de parásitos, de esos pasajeros que llevamos dentro del cuerpo. ¿Hay gente que va a ver esto? Hay mucha gente que va a ver esto. Es un museo famoso, hay multitud de referencias en internet y bueno, empezaron con una colección relativamente modesta. Hoy día tienen más de 300 especímenes guardados en jarras como estas, algunas jarras mucho más grandes porque el espécimen si no, no cabría, como por ejemplo una tenia de más de 10 metros que le fue extraída en 1996 a un japonés que había comido sushi de trucha y así se había infectado. 10 metros es uno de los récords Guinness de este tipo de animales, pero desde luego, leyendo las plaquitas que hay debajo de cada uno de estos frascos con alcohol y con su correspondiente espécimen, sabiendo la historia de lo que hay dentro, desde luego son experiencias e historias a cual más aterradora, pero de un terror absolutamente real. Real, y son parásitos del ser humano, vampiros del ser humano e incluso vampiros del mundo animal también, hay que decirlo. Aparecen peces, los estamos viendo de una forma casi como prehistórica, como de otro mundo, no sé, y están ahí en esos botes mostrando lo que es el mundo de estos animales que se sirven de otros, ¿no? Sí, porque la mayor parte de los parásitos que están expuestos aquí son humanos, pero también hay parásitos animales. Un caso curioso, por ejemplo, es el del cimotoa, que es un parásito que se instala en la lengua de los peces, la va devorando poco a poco y la suplanta después, se convierte en la lengua, pero con tanto éxito que incluso el pez la puede mover como si fuera la suya propia y apenas nota la diferencia. Bueno, y museos, todo esto primero son museos abiertos al público y segundo con enorme éxito. Tenemos algo que parece muy humilde y realmente no causa terror, unas esposas y un sombrero. Bueno, pues por favor ven estas imágenes porque es uno de los cuartos más famosos de la historia y del siglo XX sobre todo, Santi. Este museo tiene la particularidad de que está en el mismo lugar del crimen y del misterio. Pues sí, un lugar que se hizo famoso el 22 de noviembre de 1963, porque desde esta habitación que estamos viendo fue desde donde presuntamente Lee Harvey Oswald disparó a John Fitzgerald Kennedy y provocó posiblemente el magnicidio más famoso, conservado tal y como estaba la sexta planta, así se llama además, Museo de la Sexta Planta del Depósito de Libros de Texto de Texas, que fue el sitio donde trabajaba Lee Harvey Oswald y el sitio elegido para disparar. De hecho, entre las curiosidades del museo, y eso lo puede ver cualquiera en internet, en ese mismo sitio donde estaba el fusil hay una webcam que nos transmite en tiempo real la misma visión que tenía Lee Harvey Oswald y los coches que están pasando a diferentes horas del día. Y hay objetos pues tan sumamente curiosos como esto que estamos viendo aquí, que es un sombrerito y unas esposas. Y en la historia de Lee Harvey Oswald son dos elementos importantes, porque si hay otra imagen que dio la vuelta al mundo en todo el siglo XX fue cuando Jack Ruby asesinó en los sótanos de la comisaría de policía a Lee Harvey Oswald. Se llamaba Jim Lavelle, que una foto para la historia. Efectivamente, que no puede hacer nada. Pues ese sombrero y esas esposas que le unían al ya fallecido Lee Harvey Oswald se conservan también, entre otros, muchísimos objetos. La cámara con que se filmó la famosa película Zapruder. De hecho, el museo es el titular de los derechos de esa película. Cantidad de objetos relativos a la comisión Warren, al asesinato, a los días previos. Las cajas incluso de libros exactamente tal y como estaban. Las mismas.
Las mismas siguen ahí. Aquello se conservó absolutamente. De hecho, esa habitación se ha conservado como estaba, con las cintas policiales todavía colocadas, y el resto de la sexta planta, más la séptima, se ha convertido en un museo que tiene incluso hasta alta tecnología. Por ejemplo, si el visitante accede a ese servicio, con su teléfono móvil puede ir recorriendo la plaza y por teléfono una grabación le va explicando en los diferentes puntos de la plaza todo el trayecto de la comitiva de Kennedy, dónde estaban apostados los tiradores, dónde estaba apostado Abraham Zapruder para tomar su famosa película, qué teorías de conspiración hay, etcétera, bueno, etcétera. Los norteamericanos seguimos, compañeros, evidentemente los reyes del concepto espectáculo y de unir historia con algo didáctico. Claro, si hemos hablado de la muerte, hay otro arquetipo que no puede faltar en el misterio. Un arquetipo que viene no desde el cristianismo, sino desde las mismísimas cavernas prehistóricas. La sensación del mal convertido en figura. Un ser que es capaz de invadirnos con su odio. El demonio, o los diablos, que dicen que hay muchos los expertos, pues en un lugar, y en este edificio gris típico de la Europa del Este, resulta que está el más importante museo del diablo en el mundo. Nos vamos, Carmen, a Lituania. El más importante, yo creo que el único, Iker. Hay recogidas unas 3.000 piezas, todas de demonios, todas de diablos. Desde 1966, que bueno, el dueño empieza a recibir una serie de regalos que tenían que ver con el demonio, como una serie de casualidades. Él además era muy supersticioso, tenía mucho miedo al número 13, le llamaba la docena del diablo, 12 más 1. Y a raíz de eso empieza a recopilar figuras demoníacas de todas partes del mundo y en todos los medios. Por ejemplo, 1966 estamos hablando. En la Europa del Este. En la Europa del Este, además es que estaba prohibido. Claro, en Europa comunista. Claro, estaba prohibido mostrar cualquier cosa que tuviera que ver con la religión, lo prohibían las leyes soviéticas. Y él tenía su museo clandestino en el que poco a poco iba recopilando piezas y aunque no lo anunciaba, la gente ya hablaba de él e iba a visitarlo a escondidas. Hasta que es sorprendido y entonces tiene que exiliarse, deja las piezas y alguien las recoge y empieza a crear el Museo del Diablo. Esto es un dinosaurio, nosotros somos hombres, en teoría no tendríamos que estar juntos, pero hay un museo donde sí aparecen juntos y conviviendo los cavernícolas con los dinosaurios, y es el Museo de la Creación. Y no son las piedras de Ica, es otra cosa. No, es un museo en Cincinnati, Ohio, donde se defiende algo que según las encuestas defienden el 40% de los estadounidenses, que es mucha gente, que es que el relato del Génesis es absolutamente verídico y absolutamente literal, que el mundo fue creado en 7 días, que el hombre fue creado del barro, la mujer de una costilla de Adán, y que el mundo, por la cronología bíblica, apenas tiene 10.000 años de antigüedad. En 10.000 años de antigüedad, lógicamente, los dinosaurios tendrían que haber convivido con nosotros. Y además dinosaurios que no son como este que nos ha hecho Juan Villa, porque claro, en el jardín del Edén dicen las escrituras que ningún animal atacaba a otro ni ningún animal consumía carne. Así que incluso los temibles velociraptores tenían que ser vegetarianos, los tiranosaurios rex, etcétera, etcétera. Y ese planteamiento es defendido por mucha gente, hay muchísimos visitantes. El museo se funda en 2007 con un despliegue tecnológico americano, es decir, absolutamente. Vemos criaturas que parece que están vivas realmente. Y están animados, los dioramas en los cuales aparecen dinosaurios, cavernícolas cazándolos o conviviendo con ellos, etcétera, etcétera, están dotados de animación de última tecnología. Hay una sala entera que es una reproducción del interior del Arca de Noé, con sus compartimentos, con su paja para los animales, con sus animales también robotizados, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que todo esto ha sido hecho por científicos, personas que tienen doctorados, títulos de posgrado importantes, cierto prestigio académico algunos, y que nadie puede trabajar en el museo si no suscribe y jura bajo su firma que esos argumentos son los que él cree, los que sostiene y los que sinceramente mantiene. Es decir, todo el personal, desde la señora de la limpieza hasta el director, tiene que creer lo que se expone en este museo. Bueno, cuestión de fe y cuestión de elementos y de objetos extrañísimos. Este rápido viaje por diferentes países nos muestra que el interés, para algunos quizá, habrá que decir, la morbosidad, lo fascinante de algunas cosas que nunca ocuparán los salones del Museo del Prado, ni del British Museum, ni del Metropolitan, pues
ese interés, esa irradiación, hace que estos museos, entre comillas, marginales, vayan ganando adeptos en el mundo. Nuestro homenaje, porque aquí en Cuarto Milenio siempre lo hemos hecho, hemos querido tener las cosas tangibles, que estén presentes en este mundo de lo digital, de lo fantasmagórico, de lo que no se puede tocar. Nosotros queremos viejas piezas, como estas que están aquí. Vamos ahora con otras imágenes. Gracias, Santi, como siempre. Gracias. Carmen, han llegado cosas de otro misterio que tiene que estar esta noche del programa 200. Un misterio absolutamente clásico, pero con un aditamento sorprendente y nuevo. Véanlo. Y en este programa 200 creo que no debería faltar uno de los misterios más importantes de los últimos años. Verán, empezaron hacia 1980-81. Los científicos e investigadores se ponen de acuerdo. Pero si les digo los círculos de las cosechas, todo el mundo los tiene ya en la mente, ¿verdad? Bueno, pues hay novedades. Sigue habiendo personas que han filmado cosas en los mismos terrenos donde luego aparecen esos enigmáticos dibujos o geóglifos naturales. Carmen, esta filmación que nos dice, ¿qué nos indica? Una filmación del 7 de mayo pasado, donde vemos como un haz de luz, ¿verdad?, que parece provenir del cielo, impacta contra el suelo. Esto sería una formación curiosa, incluso podría ser meteorológica, si no es porque después, cuando comprobaron qué había en el suelo, encontraron unos círculos, los míticos círculos de las cosechas. Esto ha sido en el yacimiento de la Edad del Hierro de Old Sarum. Además, estaba muy cerca la primigenia iglesia de Salisbury. Vemos como hay una filmación grabada con visión nocturna, por eso vemos que la imagen está grisácea. O sea, esto es de noche. Yo pensé que era el típico día neblinoso del Reino Unido, pero no, es de noche. Vemos la imagen así por la visión nocturna. Parece que hay algo de las perfectamente, nubes. ¿verdad? Sí, parece que impacta además en el suelo. Y fíjate lo que ha salido luego, porque esto es lo que ha dejado perplejos a los habitantes de esta localidad. Después de que grabaran eso, a la mañana siguiente comprobaron que en el suelo había algunas formaciones, las típicas de los círculos de las cosechas. Y luego se ve algo de aspecto evidentemente manufacturado, o sea, humano, un doble ojo, unas esferas, en fin, el típico y tópico círculo que se ha ido complejizando, ¿no?, con el tiempo. Y vean cómo... Pero siempre está la polémica, Iker. Personas que durante la noche, coincidiendo con esas luces que parecían caer del cielo, realizaron estos círculos, que ya son verdaderas obras maestras, estos dibujos, o hay algo más. Para algunos son seres que vienen de otros mundos, Iker, y para otros las teorías dicen pues que son personas que durante la noche hacen sus dibujos en los campos de trigo. Bueno, teoría y práctica, que se sabe perfectamente que hay artistas urbanos que hacen del graffiti en los trigales una especie de arte, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Ofensa de muchas personas que tienen esos campos agrícolas, pero hay otros casos que siguen siendo misteriosos. En diferentes medios de comunicación, la aparición de estos dibujos justo después de esa especie de relámpago o de meteoro. El Daily Mail lo publicaba. Vamos con más cosas. Nos vamos ahora con una fotografía de esas antiguas. Una fotografía que nos enviaba Francisco Conesa. Nos decía que un profesor en Murcia, que es de donde es él, pues puso una serie de fotografías de los huérfanos de la guerra. En esas fotografías se dieron cuenta de que había algo extraño. Y ya lo estamos viendo. Sí, lo veo perfectamente. Como una cara demoníaca, además. Una cara que parecía las del Museo de Lituania. Totalmente. Una cara como de un demonio. Incluso podemos incluir... La barbilla, una especie de oreja. O los cuernos, ¿verdad? Que parecen salir. Yo me alejo un poco, Mira, ahí la vemos muchísimo mejor, incluso con forma de alien. Pero además parece una máscara, o sea, directamente una máscara. Pues sí. No algo nebuloso, sino algo muy físico, que está detrás de uno de los muchachos. Mira, ahí se ve perfectamente, terrorífica, ¿Y qué es? Guillermo nos dice que tiene que ser un busto. Un busto que estaba allí cuando los niños se hicieron la fotografía. Lo que pasa que no sabemos a quién pertenecería este busto, porque realmente es de un personaje muy macabro. Una máscara africana extrañísima que por la imagen de época sale todavía más deformada. Y en fin, tampoco me parece muy normal ni la posición del busto, hay una empalizada, ni el niño tocando con su espalda el busto, pero en fin. De todas formas, estamos intentando recabar más información para dar una solución a esta fotografía. ¿En Murcia? En Murcia. Huérfanos de guerra. Huérfanos de guerra, se hacen una fotografía y sale este personaje.
Ahí lo tenemos, sobran las palabras. en negativo. Y más si lo ponemos de pronto en negativo. Oscuridad, profundidad. Podemos casi hacer un nexo con el abismo auténtico que existe en los océanos. La inmensidad del gran azul y muchas cosas que pasan ahí abajo que se están empezando a filmar. Hay una serie de imágenes que queremos mostrarles que son absolutamente increíbles. El auténtico enigma vivo de la naturaleza. Incluso, mira, voy a invitar especialistas para hablarnos de cosas que están pasando aquí en las costas españolas. Eso sí, acuérdense, en unos minutos un viaje por el miedo. Los peores momentos de Cuarto Milenio en 200 programas. Y también viajaremos a una casa en Asturias que simplemente los parroquianos decían que el demonio, nunca mejor dicho, estaba allí. Pero ahora iniciemos este viaje. Sumerjámonos en las profundidades de la última gran frontera. Nuestro escenario, estamos en un batiscafo, estamos en las profundidades donde pasan tantas cosas maravillosas. A veces da la impresión de que uno no tiene ni que hablar, que lo que importan son las imágenes, la belleza, la increíble armonía de ese mundo que es el océano. Pero he traído a dos personas que les van a contar cosas alucinantes. Están viendo imágenes de una película maravillosa, un ballet de la naturaleza, algo increíble, Océanos, una película que recomendamos vivamente y que nos ha dejado imágenes que yo creo que nadie va a poder olvidar. Mi amigo Luis Laria, yo le llamo el Cousteau español, está trabajando con uñas y dientes por hacer una labor de conservación de calamares gigantes, de fauna abisal. No lo hace nadie prácticamente más que él. Tendremos noticias porque en España se capturan también animales que hace apenas décadas serían casi de la fantasía. Luis, te agradezco mucho que estés aquí en este programa 200, amigo, gracias. Buenas noches, es un placer compartirlo contigo porque de verdad que es un disfrute. Bueno, Luis, y eso es off the record, pero hemos pasado también alguna aventura persiguiendo precisamente al Kraken, que como tantas cosas era leyenda y ya no lo es. Es que tú también fuiste casi, podríamos decir, que un marino errante en esos mares que por suerte, y precisamente en la periferia de la zona donde estuvimos compartiendo aquellos días, ya tenemos una zona que es una reserva marina protegida, la primera reserva marina protegida de las aguas españolas. Luis Laria, naturalista, presidente del CEPESMA, y le recomiendo de verdad toda la labor que está haciendo en Asturias para la recuperación de auténticos monstruos que serían en la antigüedad. Nos acompaña también José Templado, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, experto en biodiversidad marina del Museo de Ciencias Naturales. José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por este programa 200. Bueno, que estamos metidos, ¿verdad, José?, en las profundidades, estamos metidos, están viendo nuestros espectadores algunas imágenes. Vosotros que estáis contemplando el mar casi a diario, me decías que parecían las gafas de un buceador, ¿verdad? Lo que ve un buceador, sí, sí. De verdad. Lo que se ve a través de las gafas del buceador, sí, sí. ¿Cuántas especies quedarán por descubrir? Hemos hablado en ocasiones de eso, pulpos gigantes, calamares gigantes, cosas que entraban dentro del puro y duro misterio. Los mapas del mundo antiguo venían custodiados por estos centinelas. Había historias de marinos que decían que habían sido devorados por ellos o derribados los barcos, y con el tiempo se va viendo que el mar tiene muchas más cosas. ¿Cuántas sorpresas le quedan al mar con estas criaturas increíbles? Muchísimas, muchísimas sorpresas. Hay que tener en cuenta que más del 50% de la superficie del planeta está sumergida a más de 3.000 metros de profundidad. Es decir, los fondos abisales es el mayor ecosistema del planeta y nuestro conocimiento de estas grandes profundidades es ínfimo. Es decir, yo creo que no conoceremos pues no más de unos pocos, bueno, por utilizar la medida de superficie oficial actual, que es el campo de fútbol, no conoceremos más que unos pocos campos de fútbol de estos grandes fondos abisales. Es curioso. Puede haber de todo prácticamente. Sí, las formas, sobre todo, José, que estamos viendo en imagen. Hay formas, los directores de océanos han grabado animales, criaturas que dices, pero estos son extraterrestres de verdad. O sea, ni la imaginación de un diseñador del futuro puede crear estas formas, y puede haber mucho más. Sí, sí, desde luego. La variedad de formas, colores, adaptaciones, estrategias vitales es infinita. Y los que estamos todo el día investigando
no dejamos de sorprendernos día a día por lo que nos encontramos. Yo creo que la naturaleza y el océano, pues decíamos, la última frontera, ya lo contó en su día Jacques Cousteau, ¿no? Y enamoró a medio mundo de lo que era ese otro universo, al que no hacemos mucho caso. Dicen que es más desconocido que el propio espacio. Pero Luis Laría es un hombre de acción. Yo recuerdo en un mar absolutamente removido, oscuro, y más para un hombre de tierra como yo, Luis Laría como buzo metiéndose ahí para ver si captaba las imágenes de monstruos increíbles que existen en nuestro abismo. ¿Qué es lo más extraño, lo que más puede sorprender al gran público, Luis? Que podemos encontrarnos pero cerquita, o sea, alrededor de nuestras costas. Bueno, yo creo que lo más extraño está por descubrirse. Como bien decíais antes, cualquier silueta que quisiésemos imaginarnos existe en el fondo marino. Podemos ver, pues, desde esa simbiosis que hay tan extraordinaria con las rocas como el propio pez roca, estos pulpos que estábamos viendo ahora, precisamente un pulpo que estábamos viendo era singular, podríamos encontrarnos con cantidad de animales que realmente ni la propia imaginación sería capaz a hacer rasgos de él, ¿no? Animales que se iluminan ellos mismos, Efectivamente. que viven en la oscuridad perpetua. Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en las costas españolas, a partir de los 300 metros de profundidad ya no existe la luz. Es una noche eterna en la cual las únicas luces que existen son las provenientes de los órganos fotóforos que emiten precisamente esos organismos, esos peces o esos cefalópodos o esos seres que realmente pululan en esas profundidades. Hasta perfectamente en las costas españolas podríamos hablar de los 3.500 metros de profundidad. José, mucha gente me ha preguntado, cuando íbamos a hacer esta inmersión en nuestro particular Alvin, ¿no? Viejo batiscafo llegando, es que hay zonas del planeta que tienen más de 10.000 metros de profundidad. La famosa fosa de las Marianas, 11.033 metros aproximadamente. Ahí abajo puede haber de todo, que no ha tomado nunca contacto con los seres humanos. Estos sí que son abominables criaturas desconocidas para nosotros y que están ahí desde hace mucho más tiempo que el hombre, desde luego. Pero fíjate, curioso, José, mucha gente, quizá por el morbo de saber el peligro, es un medio que no es el nuestro, el peligro. Y no me refiero al peligro evidente de tiburones y demás, que Luis Laría conoce bien y de cerca, sino, por ejemplo, medusas como la medusa cubo, medusa caja o la avispa marina, que dicen que con su veneno podrían matar prácticamente a 10 personas. O un tipo de serpiente que han filmado en la película Océanos, que también es letal. ¿Cuáles son los animales, por curiosidad, más peligrosos para el hombre, que están ahí, que han sido provistos de estas defensas venenosas tan especiales? Pues precisamente la leyenda negra o, digamos, la percepción que tiene el público, que son los grandes tiburones, tiburón blanco, pero el número de muertes humanas producidas por estos animales, estos grandes depredadores, es ínfimo, no supera las 40 muertes al año. Sin embargo, pequeños animalitos como estas medusas que han mencionado, las avispas de mar, unas medusas de tamaño muy pequeño, unos pocos centímetros, lo que es la umbrella, luego tiene unos tentáculos más largos, pero estas medusas en la zona del norte de Australia, en zonas de Nueva Guinea, Papúa y por ahí, causa bastantes centenares de muerte al año. Esto no es leyenda, José, su picadura realmente para el hombre es letal, produce el paro cardíaco prácticamente. Sí. Si te pilla de lleno y realmente todos los tentáculos entras en contacto con la piel, te puede producir un shock alérgico, un shock de urticaria que te puede provocar un shock cardíaco. O sea que la leyenda de los grandes animales que los estamos viendo, los grandes tiburones y demás, bueno, evidentemente está ahí por su aspecto, y sin embargo en lo más pequeño a veces está el peligro. Hay otra serpiente de colores muy vivos, buscando información, también le llaman serpiente marina, imagino a nivel popular, o sea, existe la mítica serpiente marina, también muy peligrosa. Sí, son muy peligrosas. Las serpientes marinas, hay unas cuantas especies y tienen un veneno fortísimo. Afortunadamente tienen los dientes que inoculan el veneno, los tienen muy retrasados en la mandíbula, porque están adaptados para cazar pequeños peces, otros invertebrados. Entonces es difícil que una picadura de una medusa te llegue realmente a inocular el veneno, pero si te inocula el veneno con estos dientes, la muerte es prácticamente instantánea. Efectivamente, hay una serpiente que se ve precisamente en la imagen, que es muy parecida a la coral californiana o a la falsa coral. Eso me parecía a mí, Luis, la típica serpiente coral, pero en el agua, ¿no? No alcanza más de los 70 centímetros. La boca es muy pequeña y, como bien decías tú, José, efectivamente la abertura que hacen
para poder mordernos solamente nos podrían morder en zonas interdigitales o en zonas, por ejemplo, como pueden ser los lóbulos de la abeja o algunas zonas muy sensibles. Pero realmente la muerte se puede dar en menos de 5 minutos. Y obviamente cuando estamos en un mundo como es ese y en zonas pues realmente exóticas, ni antídoto ni nada pues nos podría salvar. Luis, hay una cosa importante, y yo acercando el asunto porque mi única idea es que en este programa sepamos algo del maravilloso misterio real de los océanos, que está ahí, ¿no? Y que es un medio que no es el humano y que siempre tiene algo de mágico, ¿no? Desde fuera. A mí me da mucho respeto, sinceramente, pero me fascina al mismo tiempo. Espero que ustedes también. Llevamos varios veranos en España con ese problema de las medusas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esto? Bueno, es que hay medusas, no solo la medusa caja. Me contaba Luis Laria que en nuestro país puede existir un tipo de medusa que te puede estar alcanzando y picando a muchos metros sin que tú prácticamente la veas. Cuéntanos lo de la carabela portuguesa. En realidad se le llama vulgarmente medusa, pero es una simbiosis de 3 pólipos que viven unidos y que se denomina la carabela portuguesa. La carabela portuguesa está colonizando ahora con mucha influencia las aguas españolas. Realmente en Asturias, por ejemplo, y en la zona norte se han cerrado muchísimas playas en estos últimos 5 años precisamente por la incidencia de su presencia. Puede llegar a provocar una parada cardiorrespiratoria, precisamente con esos cinoblastos que tiene, que se nos puede incrustar, y realmente se supone que en uno de cada 1.200 casos se provoca la muerte. Forma un globo como máximo de unos 25 centímetros de largo y tiene unas irisaciones como si fuese una pompa de jabón. En realidad es muy fácil de identificar, pero tenemos que tener la cautela de que aunque pensemos que está a 5 o 6 metros de distancia de nosotros, puede estar alcanzando. Efectivamente, podemos estar rozando sus cilios, que pueden estar, en algunas ocasiones en mar abierto, pueden alcanzar perfectamente los 25 metros. Estamos atacando, ya lo decía Cousteau en su época, estamos atacando los océanos, estamos terminando, decía él una frase famosa de salvad los océanos para salvar la humanidad, ¿no? Es algo que parece ahora lógico, pero que en esas épocas de documentales pues no era tan evidente. Vertidos y quizá con cambios de comportamiento. Una de las cosas de esta película de océanos que a mí más me ha sorprendido y que yo creo que está de más que diga algo, que hay que verlo, es la armonía increíble de las profundidades. Miles y miles de ejemplares. Hay unas imágenes, José, Luis, de miles de centollos caminando al mismo tiempo como un organismo vivo, millones. Pero bueno, y luego bancos de peces que forman dibujos en el agua, una especie de danza que no entendemos, ni podremos entender nunca. Hay una teoría muy bonita de un bestseller alemán, Sachs, que decía lo del 5.º día, que un día los seres del mar, hartos ya de esta humanidad que los destruye, los destroza constantemente, se coordinaban, ¿no? Era una teoría bastante inquietante y podían casi paralizar barcos, hélices, colectores, casi detener el mundo. Sigue habiendo gigantes en el mar, hay imágenes absolutamente impresionantes de las ballenas, los cachalotes, ese lenguaje, ¿no?, oculto que algunos aseguran que tienen, esos sonidos, verlas saltar en grupos, son imágenes que, en fin. Pero también en nuestras costas existen estos gigantes. Luis Laria, hace bien poco, nos llamaba para decirnos que había habido otro extraño acontecimiento, entre comillas, otro calamar gigante, y encima muy raro. O sea, también en España estáis capturando, porque ¿cuál es el calamar gigante más grande que ha llegado, por ejemplo, a las costas de España? Este tipo de monstruos de la antigüedad. Bueno, realmente nosotros llevamos trabajando con los calamares gigantes desde el año 1997, pero yo tengo citas desde el 62 más o menos, y tengo constancia de que algún ejemplar se ha localizado de más de 250 kilos que podría andar perfectamente por los 16, 17 metros. 17 metros. En realidad el Architeutis puede alcanzar los 22 metros de longitud. En 22 metros de longitud podríamos decir que es una talla máxima. En el caso de las hembras también hay un dimorfismo sexual. Los machos no alcanzan más de los 6-7 metros de longitud. Y nosotros, por ejemplo, conservado tenemos uno de 13 metros. Lo que quiere decir que es el más grande de los que están conservados en el mundo
y tenemos una colección de unos 21 ejemplares, 23 ahora mismo. Precisamente tenemos 3 todavía sin hacer la necropsia, que las haremos posiblemente para el próximo mes, y uno de ellos efectivamente tiene unas diferenciaciones anatómicas con respecto a los demás. Este último fue capturado a 38 millas al noroeste de La Coruña. Cuando fuimos a buscarlo, nos llamó tremendamente la atención que había una diferencia anatómica, sobre todo en la punta del manto y lo que es la conjunción y las propias aletas. Es posible que haya unas más subespecies posiblemente del calamar gigante. Lo que ocurre es que en aguas españolas no habíamos constatado un hecho similar. Estamos ahora a la espera de hacer unos valores genéticos para saber si realmente se puede tratar de una subespecie, ¿no? Está claro que cuando estamos hablando de calamares gigantes, seres que viven a 2.000, 2.500 metros de profundidad incluso, pues nos va a deparar todavía sorpresas en los próximos años. José, gigantes del mar, tenemos una idea más o menos clara incluso de tiburones que parecen autobuses, que miden como autobuses, que van transitando por los océanos. ¿Cuáles son los mayores gigantes que hay en el mar ahora mismo en los océanos? Bueno, los mayores gigantes, el animal más grande es la ballena azul. ¿Que puede llegar a? Pues puede llegar hasta 25, no sé cuál es el récord, seguro que me parece está en 31 metros, sí, la ballena azul, la más grande. Sí. Los grandes cetáceos en general, cachalotes, ballenas. Luego, en cuanto a invertebrados, tenemos los cefalópodos, son los más grandes. Y ya si vamos al mundo de los gusanos, hay algunos gusanos nemertinos. Bueno, voy a evitar nombres raros de los que utilizamos nosotros. Hay algunos gusanos que pueden tener también 30 y tantos metros. Gusanos marinos de 30 y tantos metros. Sí. Claro, no me extraña que los antiguos hablasen de serpientes marinas, ¿no? Que casi siempre había esas referencias. Todos los seres que en esa mitología, esa mística que había precisamente de las leyendas de los monstruos marinos, había algo de realidad. Eran, si ves todos los grabados, son todos serpentiformes. Es verdad. A veces con formas humanoides también, curiosamente, ¿no? Y yo creo que casi siempre, precisamente porque en algunas ocasiones pues se vería pues un tentáculo, o se vería pues efectivamente pues un invertebrado que estaba aflorando en la superficie, y que realmente hay, por ejemplo, peces, por ejemplo, como el Regalicus glesnes, que puede alcanzar hasta los 14 metros de longitud y solamente tiene un que siempre lo cogen varios marineros a la vez. Efectivamente, nosotros tenemos también, curiosamente, y precisamente antes que estabais hablando del cambio climático, posiblemente la incidencia del cambio climático donde más se nota, por ejemplo, ahora es precisamente en la presencia de especies alóctonas fuera de sus jurisdicciones, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el litoral español se están encontrando especies que son de 6.000 o 7.000 kilómetros de distancia. Pero ¿y eso por qué? O sea, ¿han cambiado su forma de moverse por el océano? Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Que vienen, por ejemplo, Ilimaya lopeis, peces tremendamente feos y singulares que vienen del gran golfo africano, o que vienen incluso de zonas circumpolares. Podrían haber ocurrido, obviamente la traslación de las especies siempre se da, pero no de la forma que se da. Por ejemplo, cuando ocurre que hay esa traslación de especies alóctonas hacia nuestras aguas, también otras especies nuestras, precisamente motivadas por cambios climáticos, por la alteración de la temperatura y otros factores, están abandonando nuestras aguas. Yo creo que es una anécdota más, una visión de lo poco que conocemos, y sobre todo nosotros, ¿no?, que no somos especialistas, de la cantidad de cosas que hay ahí. Y en esta película, en Océanos, se ha recogido, como yo decía al principio, la increíble sinfonía de las profundidades. Quizá con estas imágenes tan claras, tan potentes, tan poéticas, tan increíbles, que están ahí, aunque no lo sabíamos, tengamos un poco de conciencia de lo que estamos haciendo también con el mar, esta especie, la humana, que se cree dueña de todo, como siempre, y puede estar en ese aspecto dañando al lugar donde nació la vida. El 71% de este planeta azul, que por eso se llama planeta azul, es océano. Ha sido un placer, por lo menos, lanzar algunas ideas bonitas en este programa tan especial sobre ese espacio no sideral, sino acuoso, increíble, lleno de vida, y con especies que parecen venidas de otro mundo, pero que son parte de nosotros.
José Templado, como siempre, muchísimas gracias. Hasta una próxima visita, porque el mar tiene muchos más enigmas que desvelarnos. Gracias, de verdad. Pues nada, muchas gracias. Y Luis, visitaremos ese museo. Estará brevemente en marcha de nuevo algo sobre calamares y fauna abisal en Asturias, ni más ni menos, para aprender y para enamorarse de esos misterios. Será un placer esa visita. Claro que sí, Luis, gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. En fin, lo hemos disfrutado. Imágenes que se quedan en nuestras retinas y en nuestro corazón. Por ejemplo, el narval, se hablaba del cuerno del unicornio y eran esa especie de criaturas increíbles con ese pincho atravesando los hielos y tantas cosas que simplemente no nos cansamos de verlas, de contemplarlas, de admirarlas. En esta quinta temporada hemos ido elaborando una serie de rankings que yo creo que han sido del agrado de gran parte de ustedes, del público espectador de Cuarto Milenio. En ellos, de una forma gráfica y muy dinámica, intentábamos hacer clasificaciones o elementos de lo más diverso, desde animales extraordinarios hasta desapariciones, hasta lugares terroríficos, mil y una cosas. Y dándole vueltas, hemos pensado en qué ranking sería el ideal, el lógico, en este programa tan especial, en el programa 200. Y pensamos también en los peores momentos, o quizá los que estuvimos más próximos al misterio, porque después de casi 1000 reportajes, 1000 historias contadas en este programa, ¿cuántas han estado casi tocando la frontera de lo inquietante, lo sobrenatural? ¿Cuándo ha sido este equipo testigo de verdad de cosas? Porque además, yo creo que es sumamente leccionador saber que hay un porcentaje. De tantos reportajes, en tantos otros hemos visto cosas. Mira, vamos a empezar, Carmen, ¿qué te parece? Con una historia que nos ocurrió en Chile y que desde luego, como estábamos los dos presentes, sí que nos dejó con la boca abierta. Lo vivimos y estábamos ahí. Era Humberstone, las salitreras de Chile, las abandonadas, ese lugar muerto. ¿Qué nos ocurrió a la entrada del teatro? Lugar en pleno desierto, completamente abandonado. Recordemos que solo vivían allí 2 personas en todo un pueblo que había sido habitado por miles de ellas en años muy anteriores. Hacía ya más de 50 años que todas esas instalaciones estaban abandonadas. Y nos pasaron varias cosas extrañas. Por ejemplo, cuando entrábamos en unos almacenes, que eran lo que antiguamente se utilizaba como el mercado de Humberstone, empezamos a sentir sensaciones extrañas. Por ejemplo, un olor muy fuerte a carne, como si hace apenas unas horas esos grandes almacenes, esos grandes frigoríficos de otra época hubieran estado llenos de carne, cuando hacía ya muchos años que allí no entraba ningún animal. Yo me estoy acordando de un momento que entrábamos tú y yo por lo que es la antigua carnicería. Todavía estaban los ganchos de la carne de los años 40, antes del apocalipsis que hubo allí, la debacle y la huida de todas las personas, y alguna que otra matanza de personas, no de animales. Y muchos testigos nos hablaban, incluso los únicos supervivientes de este mundo muerto, de que precisamente en la carnicería la gente había visto eso, un antiguo carnicero vestido de blanco y un montón de cosas. Estábamos impactados, la sugestión seguramente es importante, pero cuando llegamos al teatro, porque Humberstone tuvo hasta un teatro, que ahora en mitad del desierto, con las casas convertidas en esqueleto, ver el teatro con sus cortinas todavía pues impresionaba. Sí. Y justo cuando entramos, sin nadie allí evidentemente, ni a kilómetros y kilómetros a la redonda, se graba algo en las grabadoras nuestras, en concreto la que tú llevabas. Sí. Hay varios días de estancia en Humberstone. En varias ocasiones visitamos aquel lugar y el último día, cuando ya nos íbamos para otra parte de Chile, decidimos visitar las instalaciones del teatro. En ese teatro yo llevaba colgada, sin grabar nada aposta, lo llevaba colgado, una grabadora de mi mano.
Y en esa grabadora digital, justo cuando entramos, hay una voz que dice, o nos parece a nosotros, que dice gracias por todo, pero además con un acento chileno increíble. No podía ser de nadie de los que estábamos allí. En ese momento no íbamos acompañados por ninguna persona chilena. En el pueblo no había absolutamente nadie más que nosotros, con lo cual, Iker, descartamos cualquier posibilidad de que se hubiera introducido en la grabadora una voz de alguien que pudiera estar por los alrededores. Hay dos voces, y eso tenemos que decirlo, yo no sé qué son, pero las obtuvimos allí, en ese lugar además, que no es precisamente el bullicio y personas, nadie. La segunda dice mamá, y es muy impresionante, un mamá que nos dejó helados. Imagínense nosotros volviendo por Humberstone, escuchando las grabaciones y escuchando esto que ahora ustedes van a oír. Compruébenlo. Ahí están las grabaciones, hubo más, pero estas dos son espectaculares y las vivimos. Nuestro compañero Pablo Villarrubia, porque los reporteros evidentemente que han hecho cientos de trabajos fuera de este plató, se han encontrado con cosas. Algunas, como están viendo ahora, realmente espectaculares. En la finca La Raya, en Canarias, se encontraron con unas luminarias, algunos les llaman orbes, que parecían seguirles dentro de los pasillos de una estancia con su leyenda, sus muertes, sus misterios. Claro, el propio Pablo fue testigo de estos hechos. Las grabaciones estaban ahí, estaba ocurriendo mientras hacíamos una de esas noches de pesquisa donde, hay que decirlo, casi siempre todo está en calma, no ocurre nada. Cuando llega el investigador, los fenómenos, sea lo que sean, no se muestran. Parece que tienen que estar ciertas personas. Pero ahí están viendo esos documentos. Y viendo estas imágenes podemos conectar con una leyenda mucho más humana que tiene que ver con la gran cantidad de personas que hay en este equipo. Por ejemplo, cámaras que lo han pasado francamente mal. Una de ellas, en Asturias, bueno, se autodespidió a las 24 horas. Así es, Iker. Estaba Juan Jesús Vallejo, nuestro reportero, grabando en un cuartel abandonado muy cerca de Gijón. Además eran unas estancias un tanto extrañas, parecía que alguien había hecho allí rituales porque en una parte determinada de una de las habitaciones había miles de clavos clavados con ahínco. No se sabe por qué y no se sabe en qué época. Bueno, cuando empieza a ocurrir eso, yo no sé si será sugestión o no de personas que son ajenas al misterio, personas que se dedican a la imagen. La cámara y la ayudante de cámara, nuestra cámara Almudena y su ayudante, que era la primera vez que debutaba en Cuarto Milenio, la iba acompañando. Entonces empiezan a sonar una serie de pilotos que durante los reportajes de investigación solemos dejar por si pasa alguien por allí y se graba algún sonido. Son unos detectores de movimiento que se dejan en la planta baja cuando todo el equipo está grabando en la planta de arriba. En ese momento los detectores empiezan a sonar, a pitar, y a esta muchacha la da un ataque de histeria. Sale corriendo por la puerta, dice que no puede grabar en ese sitio, que se encuentra bastante mal. No sabemos si era sugestión o que realmente vio o vivió algo extraordinario. Era comprensible, eso desde luego. ¿Te parece que escuchemos a Almudena, a la que invitamos a subir en el antiguo plató, a esa parte de arriba donde había confesiones muy personales, y ella que vio todo ese acontecimiento humano y quizá extraño, lo narraba así, de esta forma? ¿Cuándo empiezas a no fijarte en el trabajo y a observar que ese lugar es distinto a todos los demás? Pues el equipo de investigación que nos acompañaba, bueno, los protagonistas del reportaje, habían dejado un detector de movimiento en la planta baja. Nosotros estábamos trabajando arriba, en la segunda planta, y cada cierto tiempo arriba estábamos todos los que éramos allí, y esa máquina no paraba de sonar. Y ahí hubo un momento en el que yo pensé, bueno, vamos a concentrarnos en el plano que estoy haciendo porque esto es muy raro. O sea, como si alguien estuviese andando por como abajo. si alguien rondase por ahí abajo. Siempre en la planta donde no os encontrabais vosotros. Sí, claro, era lo más inquietante era eso, ¿no? Y si este lugar no era muy conocido, era un enclave que apenas había llamado la atención, más que a nivel puramente local, en otro entorno bien popular entre los seguidores del misterio, nos encontramos con un suceso muy similar. Un ayudante de cámara que en este caso casi se despeñan por el barranco por una especie de desmayo y un susto tremendo. Y también es comprensible,
porque me imagino en ese primer programa de Cuarto Milenio a todo el equipo contando las historias que ocurrían en el ya celebérrimo Ochate, el pueblo muerto del condado de Treviño. Primer reportaje de exteriores de Cuarto Milenio, y la verdad es que este muchacho lo pasó francamente mal. En este lugar que están viendo tuvo que intervenir la Guardia Civil. Mi primo Roberto, que estaba ayudando al equipo, se acuerda perfectamente. Tuvieron que atender a este muchacho que sufrió un desvanecimiento, pero causado por toda la tensión, toda la sugestión. Es decir, nuestro abrazo a todos los compañeros de imagen, porque a veces son ellos los que sufren en primera persona pues todas las sensaciones que ocurren en un sitio cuando uno está horas y horas en plena noche, un sitio de poder como Ochate. Pero a veces ha sido la obtención de documentos, de grabaciones, de luminarias, algo tan asombroso como que nuestras cámaras estaban haciendo de notarios del suceso. Me explico. Sanatorio de la Alfaguara, en Granada. Y ocurre algo que, bueno, puede estar muy bien, una grabación, pero es que nuestras cámaras estaban allí en ese momento. Es una doble grabación, por tanto. Sí, un sanatorio además sí que con mucha leyenda. Es normalmente frecuentado por pequeños grupos que empiezan a investigar en lugares que presuntamente pues están encantados o en los que parece que algo sucede. Por lo menos hay mucha gente que dice haber grabado voces en esas ruinas porque ya solo quedan piedras, y también gente que incluso ha fotografiado lo que posiblemente o lo que probablemente ellos creen que son espectros. Había la historia de una mujer muerta, una benefactora que ayudaba a otras mujeres enfermas, que fallece en ese sanatorio de la Alfaguara. Había toda una historia, vieja historia de fantasmas entre esas piedras derruidas, ¿no? Y allí nuestro reportero, como siempre, persiguiendo el misterio, va con uno de estos equipos. Pero son pocas veces las que se graba algo extraordinario, y menos cuando nuestro propio reportero, Juan G., le hace una pregunta. Hay una pregunta y hay también una respuesta, Iker, que se graba incluso con las cámaras. La voz es perfectamente comprensible y dice: a usted. Más cosas. Está la grabadora, está el grupo, están en silencio, y no solo tenemos el sonido, sino que tenemos el instante en que la cámara, situada con un trípode, está, bueno, pues dando fe de todo ese acontecimiento. No hay nadie que haga ninguna voz, no hay nadie que pulse el cassette, están una serie de personas junto a ese magnetófono. Jorge Vallejo hizo la pregunta sobre quién estaba viendo esa causa paranormal, si es que existe, no lo sabemos, pero rotundamente aparece en esa cinta en blanco, delante de ellos y grabado por la cámara de televisión, la respuesta sorprendente de: a usted. ¿Ves algo desde el otro lado? ¿Ves algo desde el otro lado? ¿Ves algo desde el otro lado? Y es que a veces uno no tiene la fórmula. Puede haber enclaves que den mucho miedo, el aspecto sea muy tenebroso, se pasen varias jornadas y no ocurra absolutamente nada. Les han ocurrido cosas en sitios, al contrario, donde la instalación era moderna, perfectamente acondicionada a los tiempos actuales, y no había ningún tenebrismo en el decorado, vamos a llamarlo así. Luis Álvarez es uno de nuestros compañeros más peculiares, qué duda cabe, que nos ha mostrado imágenes absolutamente increíbles, de una oscuridad profunda. Estoy recordando, y están viendo ustedes ahora, aquella serie que hizo siguiendo las huellas del mago negro a Aleister Crowley, que me parecieron, por cierto, reportajes excepcionales. En un momento dado, él, con uno de nuestros cámaras y el ayudante de cámara, los tres, se cuelan en Cefalú, ni más ni menos, y en la casa de Boleskine, en epicentros de la magia negra, lugares abandonados, siendo comidos por las zarzas. Y cuando nos muestran con la cámara en plena oscuridad las pinturas de gente que en esos rituales habían dejado plasmando en las paredes una especie de fuerza demoníaca, de verdad que eso nos impresionó vivamente. Luis registró entre las tinieblas lo que es eso, la magia maligna. Pero él también fue testigo del misterio. Le pasaron cosas en un parador, en Cataluña, en Cardona en concreto, que tenía otra de esas viejas historias. Él hizo una experiencia que le dijimos que era importante: dormir una noche en una habitación con leyenda. Una habitación que había sido lugar de misterios y que había sido incluso esto testimoniado por periodistas como González Ledesma, de gran prestigio. Pasa una noche y hay una voz que parece que le indica a Luis lo que tiene que hacer. Ahí está, júzguenlo. Fue uno de los reportajes intensos de Cuarto Milenio. Una voz que, mientras Luis
con la cámara fija, en visión nocturna, pasaba su noche de sueño, decía directamente: duerme. Podríamos haber elegido muchos más momentos, evidentemente, son solo, bueno, pues un surtido, es un surtido simple de acontecimientos donde creemos que el equipo estuvo, y nosotros mismos, cerca de eso que llamamos misterio. En los primeros programas, primera temporada, había una casa que evidentemente era un lugar que teníamos que visitar y que teníamos que ver. La historia de una familia y la muerte de una niña, una de las más angustiosas, yo creo, uno de los expedientes X españoles más crudos de los que hemos tenido conocimiento. Y con esa familia estaba uno de nuestros compañeros y grabó. Sí. Muerte en extrañas circunstancias de una niña, de una joven, que tras realizar la ouija parece que un humo sale de un vaso con el que estaba moviendo por el tablero, explota ese vaso y una especie de humo se introduce por su nariz. A raíz de eso, enfermedad, visiones de la familia, la muerte de la propia niña y el desastre, Iker, porque es una familia que, de vivir en Vallecas, en una vivienda humilde, empieza a tener todo tipo de fenómenos paranormales en esas cuatro paredes. Veían como una sombra negra se arrastraba por los pasillos, entran en pánico, tenían que dormir todas las noches juntos en el salón, tirando unos colchones. Las muñecas de la habitación de la niña que había muerto salían directamente volando. Se habló de histeria colectiva, pero llegó la policía. Llegó la policía, hubo informes oficiales y hubo agentes que tuvieron que sacar su arma reglamentaria ante algo que estaba pasando delante de ellos y que no comprendían. Crucifijos que se giraban delante de sus ojos e incluso una especie de babas que parecían caer del techo. Y mostramos el expediente de la Policía Nacional, 4 inspectores jefes. Yo creo que es uno de los documentos importantes de la historia del misterio en España. Sí. Ustedes lo están viendo. Un expediente donde 4 inspectores jefes te cuentan eso que está contando la Carmen y que lo viven con la familia y que tienen que sacar la pistola ante lo que está ocurriendo en esa humilde vivienda. Después de muchos años, Iker, por fin esa familia logró alquilar la vivienda y mudarse a una nueva, y allí fuimos a grabarlos. Estábamos grabando cuando de repente en la cámara de televisión que estaba filmando a la madre de Estefanía Gutiérrez Lázaro se cuela una voz que dice: déjala, está tarada. Y esto es especialmente tenebroso porque conocemos bien este caso, sabemos bien de la honestidad de la familia. Es un caso como una cicatriz porque la niña murió delante de ellos, porque hubo una serie de acontecimientos dignos de una película. Y muchas veces la familia de noche, Máximo Gutiérrez, el padre de familia, llegó a llamar a la policía aquel día de noviembre del año 92, preso del pánico porque se oían voces que venían del baño. Una voz muy similar, una voz que parece de mujer o de joven, que ellos de inmediato identifican con la historia del espectro quizá de su hija. Dice mientras habla, mientras están entrevistando un equipo de Cuarto Milenio a la madre de familia, y además con ese tono no tan triste y tan terrible: déjala, está tarada. Escúchenlo. Son momentos, son grabaciones, son documentos en ocasiones que este equipo no podrá olvidar nunca. Y habría muchas más historias y muchos más enclaves y muchos más países donde hemos sentido el miedo, pero podemos hablar de un 1%, 2% de las investigaciones que acaban con algo. Bueno, pues es verdad, pero ahí está. ¿Qué significa? ¿Pueden ser explicados? Quizás sea así, pero desde luego en la sintonía, en el eco de muchas de estas voces y en lo que ha vivido este equipo, nos queda ese hueco pequeño, insignificante para muchos, importante para nosotros, que significa, que nos dice, que reivindica que el misterio existe, late, y a veces nos deja estos regalos que hemos transformado en peores momentos, que también, hay que decirlo, podrían ser mejores momentos, ¿no? Porque para un equipo significa esto, búsqueda de misterio. Para nuestro equipo, además, que es lo que busca y es lo que pocas veces se encuentra, es un gran logro
estos momentos tan significativos que ahora mismo pues hemos mostrado. Bueno, son solo 8 viñetas, 8 historias, y yo creo que es bueno recordarlas en el programa 200. En diferentes etapas, en diferentes épocas, en diferentes lugares, porque el misterio nunca sabemos dónde se nos va a aparecer.